Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Andel. Hoy ya es nuestra cuarta edición, ya llevamos 4 programas de radio y con nosotros tenemos a los alumnos que han participado en el concurso literario de este año 2025. Bienvenidos, chicos. Hola, Buenos días. Estaréis encantados con el concurso literario de este año, que ya era su 9ª edición, porque este año ha habido un montón de premios, ha habido un lugar especial donde os han entregado el premio, ¿verdad? En Matadero. Que fue la Casa del Lector en Matadero, sí. ¿Qué me podéis contar de la experiencia de este año? Pues a mí me ha gustado bastante porque siempre habíamos sido premiados, los que ya habían sido premiados en el Colegio Andel, y esta vez pues hemos podido ir fuera a un lugar distinto. Pues a mí también me ha gustado porque me ha gustado ir a Madrid para una entrega de premios. Además había muchísima gente, ¿a que sí? Sí. Miguel Ángel, ¿tú qué nos dices de la entrega de premios? Pues a mí me gustó mucho los regalos, sí. Y nos estamos leyendo mucho los libros y a todo el mundo les... Había libros de regalo, ¿no? Sí. ¿A vosotros os tocaron de Asterix y Obelix todos? Sí. A mí me tocó uno de las andanzas de Cristóbal Colón. Anda, mira, qué bueno también. Bueno, oye, pues fenomenal. Estoy con los 6 ganadores del concurso literario de este año, pero de la modalidad de poesía, ¿verdad? Sí. Vosotros, tengo conmigo a Fran Muñoz, a Abraham Cabrera, a Enzo, a José Villa, tengo a Íñigo Piña, tengo a Miguel Ángel Díez, para que conozcáis un poco sus voces también y les ubiquéis un poco donde están. Ellos han sido ganador y segundo clasificado del concurso de poesía. ¿Tenéis vuestras poesías aquí para contárnoslas, para decirlas? Pues sí. ¿Os atrevéis a decirlas un poco ahora así para el programa, para que os escuche todo el mundo en casa vuestras poesías? ¿Sí? Sí. Venga, empezamos con los de cuarto. Venga, Íñigo, ¿empezamos por ti? Vale. Venga, a por ello. La poesía es una cosa muy bonita. Si practicas y rimas, lo que sale en mi boca te fascina. Y todavía dicen que la poesía no es divina. Escribe y aprenderás que es un juego de palabras. Enséñate un talento y les dejarás sin aliento. La poesía es una cosa muy bonita y nadie lo valora. La poesía es tan bonita y te sentirás en la aurora. Enhorabuena por tu poesía. Miguel Ángel, la tuya, cuando tú quieras. Venga, dale. La tuya era la poesía es tan bonita. Muy bien. La tuya, Miguel Ángel, ¿cómo se titula? Ansias para comer. Ansias para comer. Venga, dale, cuéntanos tu poesía. Recítanos tu poesía. El gran capitán me dijo después de mucho comer: ni has de dormir la siesta ni has de mucho correr. Y cuando eso me dijo, pues no te lo vas a creer. Esta noche por la noche, en mi cama y del revés. En mi cama yo tapado, ovejitas yo conté. Dormidito me quedaba cuando él me vino a ver. Pesadilla era cierta por gran comer y beber. Eso me dijo mi madre, yo no lo quiero creer. Fantástico, enhorabuena por tu poesía, muy buena. Gracias. Bueno, ¿seguimos con los de quinto? ¿Sí? Venga, a ver, acercaros al micro los de quinto. Venga, poneros por aquí. Enzo Herrera Casado y José Villa. ¿Tú fuiste el ganador, José Villa, de quinto? Sí. Y Enzo fue segundo clasificado, ¿no? Venga, sí. Enzo, empezamos por la tuya. ¿Cómo se titulaba? En el parque o en la plaza. En el parque o en la plaza, venga, dale. En el parque o en la plaza, rueda y rueda la emoción. Una pelota que abraza, risas, sueños y pasión. Los zapatos llenos de tierra, las rodillas con raspón. Pero nadie se lamenta, es el fútbol, qué ilusión. Cuando el sol ya se despide y mamá dice: ¡aguardar! La pelota aún sonríe, mañana vuelvo a jugar. Muy bien, enhorabuena, Enzo. Gracias. José, vamos con la tuya, venga, ¿cómo se titula la tuya? Mi poesía se titula Andel es mi colegio. Andel es mi colegio, me gusta ir a aprender. Desde que fui pequeño me ha visto crecer. Mis padres lo eligieron y yo lo elijo también, porque tengo muchos amigos y me lo paso muy bien. Fútbol, huerto, ping-pong, magia o coro, todas molan un montón. Yo voy a cocina y entre cacharros me lo paso pipa. Me como lo que hago, salga bueno quemado. Este año es importante y tú lo vas a ver, porque es el 20 aniversario de este gran colegio Andel. Muy bien, enhorabuena, José. Bueno, enhorabuena a los dos. A los de cuarto no os he preguntado, ¿habéis dedicado, o a los de quinto, ¿habéis dedicado a alguien la poesía? ¿O habéis pensado en alguien especial cuando lo estabais haciendo o no? Sí. ¿Sí? ¿A quién? ¿Se puede saber o no? Yo no. Yo sí. ¿Sí? ¿A quién? A la mi pelota. padre. Anda, a tu padre. ¿Juegas mucho al fútbol con papá o qué? A ver, con papá no mucho, pero él juega a veces.
Oye, bueno, todas estas poesías las habéis hecho en clase. Sí. Durante el refuerzo, en la clase de lengua, ¿no? Sí. Vale, sí. muy bien. Vale, bueno, vamos con los de sexto. Venga, vamos con los ganadores de sexto, con Abraham Cabrera y con Francisco Muñoz. Venga, Fran, empezamos con la tuya. Vale, pues yo esta poesía se la dediqué a mis abuelos que fallecieron hace poco tiempo. Muy bien, ¿cómo se titula? De un nieto agradecido. Venga. Hace poquito tiempo, mi abuela y mi abuelo, como un cohete, han subido hasta el cielo. Cada uno de sus besos echo yo mucho de menos, pero ahora con razón me los dan al corazón. No les puedo reemplazar, ni con ellos volver a jugar, pero les tengo muy presentes, aunque ahora estén ausentes. Ya no puedo estar a su lado, el jardín de Dios han adornado, pero siento con cariño que me llevan de la mano. Si el colorido arcoíris veo, me recuerda mucho a mi abuela. Y si el Madrid gana un trofeo, sé que mi abuelo se alegra. Y así voy a terminar. Si pierdes a un ser querido, en Dios puedes confiar, no quedes entristecido. Muy buena, Fran, enhorabuena. Gracias. Muy bien. Abraham, la tuya, ¿te has inspirado en algo? En alguien? ¿Tu poesía cómo se titula? La historia de España. Y la he hecho gracias a mi madre, mi Sí. padre y mi hermana. sí, Y aparte me gusta mucho aprender cosas nuevas, la historia de España. Ahora, por ejemplo, en Social estamos dando la Revolución Francesa. muy bien. Bueno, pues venga, vamos a por la historia de España. Desde Altamira en cuevas pintadas nació el arte en manos alzadas. Iberos, celtas y pueblos romanos dejaron huellas, caminos y hermanos. Roma forjó lengua y razón y dio a Hispania su corazón. Pero vinieron visigodos al trono, con corona, espada y tono. Del sur llegaron los moros brillantes, con ciencias, jardines y versos brillantes. Al Andaluz floreció en esplendor, con mezquitas, saber, oro y color. La reconquista, paso tras paso, con cruz y espada ganó su brazo. Fernando e Isabel, unión real, llevaron la fe y el poder al final. En 1492, con un zarpo y un nuevo mundo, España halló. Con oro, con gloria, con marinería, nació un imperio de noche y de día. Los siglos dorados, arte sin fin. Velázquez, Cervantes, Lope y su pluma sutil. Pero el poder también se cayó, y en guerras de Europa se desangró. Hoy España mezcla viva de cultura, lengua y alma activa. Desde Galicia hasta Andalucía, una historia tejida con valentía. Enhorabuena, Abraham. Muy buena poesía, muy bien. Bueno, enhorabuena a todos, a los 6. Habéis hecho unas poesías fantásticas. Me han encantado y habéis dejado el nivel muy alto en esta 9ª edición del concurso literario de Andel. Lo habéis hecho muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, os espero en otro programa de taller de radio, ¿vale? Algunos creo que ya os ha tocado pasar alguna vez por aquí, pero a los que no, ya iremos viéndonos en otro momento. Vamos ahora a llamar a los chicos de el concurso literario, pero de la modalidad de cuento, ¿vale? Venga, gracias, chicos. A ti, adiós. Radio Andel, ¡mola! Bueno, pues continuamos con este programa del Día del Libro aquí en Radio Andel. Ahora tenemos a los ganadores del concurso literario en la modalidad de cuento, de cuarto, quinto y sexto de primaria. Bienvenidos, chicos. Gracias. Bien, tenemos con nosotros a Ricardo Barrilero, a Pedro Valero, a Moisés, tenemos a Martín allí al fondo, a Andrés Manzano, tenemos a Javi Álvarez. Muchas gracias por venir al taller de radio y muchas gracias por haber escrito los cuentos que habéis escrito. Nada. Gracias. ¿Qué tal la entrega de premios de este año, de la 9ª edición del concurso literario? La verdad es que estuvo muy bien, fue un lugar muy chulo, aunque al principio no sabíamos dónde ir Sí. porque dijeron la casa del libro y bueno... Era la casa del lector, no la casa del libro, ¿verdad? Claro. Ya, pero es que nosotros solo leímos la casa del lector y no nos enteramos de que era el auditorio. Ya. Entonces llegamos y eso es lo que importa. Fantástico. Oye, ¿y qué tal la entrega de premios? ¿Cómo fue la cosa?
Pues estuvo bien. Al subir al escenario pues me dio un poco de cosa. Sí. Y pues me lo pasé muy bien, los premios estaban muy bien, el calendario Moncole lo he colgado en mi escritorio. Ah, qué bien. Y pues estoy usando la libretita que venía también. Muy bien, porque Ricardo, ¿qué regalos tuviste tú, por ejemplo? Un calendario de Moncole, un libro, unos posits y más cosas, pero no. Y la bolsita que venía con los sí. regalos, ¿no? Que también esa también la podéis usar, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Libros que os pusieron dentro de las bolsas. A ver, Moisés, ¿a ti qué te pusieron? Peter Pan. Peter Pan, ¿a Pedro? Librería en un bosque. Librería en un bosque, ¿a Ricardo? Librería en un bosque y Asterix, un Anda, mira, cómic. qué bien. Javi, ¿tú? A mí los 3 mosqueteros. Muy bien. Andrés, ¿a ti qué te pusieron? A mí me pusieron uno que se llamaba Las andanzas de los héroes del 2 de mayo. Anda, qué bueno. Pues fíjate, el puente del 2 de mayo, hace poquito ha sido la fiesta del 2 de mayo, ¿verdad? Ahí tienes una buena historia. Martín, ¿a ti qué te tocó? A mí me dieron un cuento que se llamaba Leo, el dragón lector. Anda, qué bueno. Qué bien. Oye, pues bueno, ¿qué os parece si me contáis un poquito de vuestros cuentos? ¿Qué os parece si me leéis un poco el cuento que habéis hecho? Todo este trabajo lo habéis hecho en clase, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y ha sido con ayuda de vuestros profes? ¿Ellos os han dado alguna pista? ¿Os han dado alguna idea para ir haciéndolo o no? A mí ¿Directamente han sido ideas vuestras? Sí. ¿Sí? Bien, pues venga, ¿qué os parece si nos leéis vuestros cuentos? Moisés, empezamos por ti. ¿Cómo se llama tu cuento? Venga. Mi cuento se llama El Duende Verde y si no os importa voy a leer un medio cuento porque... Venga, un poquito. Sí, léenos un poquito. Introdúcenos en la historia del Duende Verde. Érase una vez en un pueblo de duendes que no tenían color, así que enviaron a un duende para que buscase el color ideal para ellos, un color que pudiera acompañarles por siempre. Así que el duende agarrido se fue de viaje, llevaba varios días, pero por fin encontró luz. Así que decidió salir de la tierra y encontró un campo verde y un clima ideal. Y de vez en cuando regaban aquel campo tan bonito y de noche se veía un cielo estrellado. Era un campo de fútbol, el mejor. Un día se despertó con un gran ruido y vio a mucha gente en las gradas. Y se asustó mucho, pero se dio cuenta de que era una celebración y le gustó. Oye, entonces tu cuento trata sobre un duende que vive en un campo de fútbol. No, se trata de un duende que ¿Sí? vive en su aldea, pero todos eran grises porque no encontraron un color. Anda. Entonces fue bajo tierra durante varios días buscando un lugar. Excavando túneles y pasando, ¿no? Entonces encontró esa luz y decidió salir. Entonces de ahí sale la historia del campo. Bueno, Pedro, ¿cómo se llama tu cuento? Mi cuento se llama La Gran Travesía. ¿Quieres leernos un poquito también? Vale. Venga, dale un poquito. En una casa vivían un niño y un perro. El niño se llamaba Juan y el perro Chico. Un día sus padres echaron a Juan y a Chico, porque a los padres no les gustaba nada. Juan y Chico caminaron y caminaron hasta llegar a un bosque, el bosque encantado. Juan tenía miedo, igual que Chico. Juan le preguntó, ¿pasamos? Y el perro le respondió, ¡guau! Pues allá vamos, dijo Juan. Ya dentro del bosque, Juan y Chico encontraron una cabaña. Chico ladraba histérico por miedo. Juan le calmó y los dos entraron en la cabaña. Fantástico. Muy bien, ¿no? ¿Cómo continúa la historia? Así un poco por encima. A ver, cuéntanos un poco por encima. Pues entraron en la cabaña, encontraron a un señor, resulta que se volvió loco, le acabaron saliendo porque una bruja petrificó al hombre. Vaya. Luego resulta que la bruja era mala, descubrieron que los dos tenían poderes y pues por ahí andan por el mundo. Muy bien, fenomenal. Ricardo, ¿cómo se llama tu cuento? El asesino del dominó. El asesino del dominó. ¿Nos lees un poquito? Venga, léenos el primer párrafo por lo menos para ver en qué consistía el cuento. Había una vez un misterio que tenía preocupados a todos los habitantes del pequeño pueblo llamado Arbio. Desde hace varios meses se han cometido muchos asesinatos y en cada escena del crimen el asesino deja una ficha de dominó para dejar su huella. El primer asesinato ocurrió en las afueras
del pueblo en un bosque cercano. Bien. ¿Y cómo continúa la historia? Pues ¿Descubren bueno, nos lo puedes decir si descubren al asesino o no? Primero van buscando pistas, van a los sitios de los asesinatos, Sí. se reúnen y de repente mientras están reunidos ocurre un asesinato y pues luego intentan investigar y van a un bar en que ahí se jugaba mucho al dominó y estaban haciendo un torneo internacional de dominó y las fichas que faltaban, las fichas de los asesinatos faltaban en un dominó de la pared. Y entonces vieron a una persona salir corriendo por la puerta de atrás y la pillaron y ese era el asesinado. Genial. Bueno, Martín, te toca a ti ahora con tu cuento. A ver, ¿cómo se llama el cuento, Martín? Mi cuento se llama La gema de Ender. Venga, ¿nos lees un poquito también? Tu Vale. cuento además tiene ilustraciones, ¿no? Sí. Has hecho dibujos. Muy bien. Venga, cuéntanos un poquito de tu cuento. Era el primer día de mi primer trabajo. Mi jefe me dejó un pequeño despacho con una estantería a la izquierda, un corcho a la derecha y una mesa en el centro con un ordenador para mí. Ya llevaba 40 minutos trabajando cuando me llamaron al teléfono. No sabía quién podría ser, pero igualmente lo cogí. ¿Hola? Le dije. Hola, me decía una voz grave. Le llamo para informarle de que usted ha sido el elegido para encontrar la perla en el templo Tarmín de Egipto. Genial. Oye, pues te ha quedado muy chulo el cuento. Además, muy bien ilustrado, con unos dibujos fantásticos también. ¿Cómo continúa la historia un poco así por encima? Venga. Pues entonces él acepta encontrar la gema y llama a sus hermanos para preguntarles si les quiere acompañar al templo. Entonces viajan a Egipto, donde está el templo, y superan trampas hasta conseguir la gema. La y gema. como Vale. este era de Estados Unidos y se llamaba Ender, pues era, como se diría en Estados Unidos, Enderpearl. Bueno, genial. Vale, gracias Martín. Andrés, vamos contigo ahora. Andrés Manzano, alumno de sexto B, que nos va a leer su cuento que se llama... El oro de la Santa María. Eras una vez un chico de 19 años que había terminado sus estudios y buscaba trabajo. Un día, Jen, que era como se llamaba el chico, estaba probando el oficio de cajero en el supermercado, cuando se dio cuenta de que el siguiente cliente era un hombre de pinta extraña, chaqueta negra, gafas de sol, pantalones vaqueros negros y una corbata negra. Cuando llegó el turno de pagar de aquel señor, este le preguntó: ¿te gustaría tener un trabajo decente? Jen se lo pensó un momento, pero al final respondió: detrás de usted hay una fila de gente que quiere pagar e irse a sus casas, así que no moleste más, por favor. Bueno, ¿y cómo sigue un poco la historia? Cuéntanosla así por encima. Pues resulta que luego el chico sale ya del turno de trabajo y se encuentra con el mismo hombre y le pregunta que qué quiere y le responde lo mismo, que si quería un trabajo. Y entonces esta vez accede y se van de aventura en un helicóptero para buscar el barco de la Santa María de Cristóbal Colón, y lo encuentran porque el hombre que le ofrece el trabajo tenía un mapa escondido y entonces lo encuentran al final en Filipinas. Qué bien. Bueno, fenomenal. Muy buen cuento, Andrés. Javier Álvarez, ¿cómo tenemos el cuento ganador de sexto de primaria? Pues tú has sido el primer premio, ¿no? Sí. Primer premio. ¿Cómo se titula tu cuento? Se titula El secreto de la calavera perdida. Venga, léenos un poquito. Allá por el año 1497, Edad Moderna, en el pequeño pueblo inglés de Poole, vivía un joven de 13 años llamado William Whittemore. Will tenía un frondoso pelo castaño y ojos azules como un zafiro recién pulido. Una mañana, como otra cualquiera, Will fue a comprar el pan. Lo que no sabía es que sería la última vez que vería a sus padres. De repente, una tormenta empezó a inundar todo el pueblo. Pequeño William intentó buscar una solución, hasta que a unos 20 metros logró ver un navío a la orilla del mar. Sin dudarlo, se dirigió hacia él. Qué bueno. ¿Y cómo continúa? Pues al final
está 6 años seguidos navegando hasta que divisa una pequeña isla en la que empieza a buscar comida, pero no encuentra nada. Pero sin embargo se tropieza con otra figura humana viva y él le dice que conocía a su padre. Y entonces él dice que no era posible porque murió hace 6 años. Pero dijo que no, que si encontraba un cofre, que se llama el cofre del hombre muerto, lo encontraría él. Hasta que al final llegan a esa cueva donde introduce el código, que es hombre muerto, y se encuentra a su padre un poco malherido, pero igualmente se dan un abrazo hasta que les pica la curiosidad por saber qué hay dentro de aquel cofre. Y en ese mismo se encuentran una calavera. De la misma se ha oído hablar de que el que sea capaz de tenerla podrá viajar en el tiempo, hasta que ellos dos se miran y dicen: podremos salvar a mamá. Qué bueno. Bueno, muy buena historia. Enhorabuena a los 6 por vuestros cuentos, han sido fantásticos y lo habéis hecho muy muy bien. ¿Queréis decirnos algo más? Bueno, ¿que estáis contentos? Sí. ¿Sí? Vale, genial. Bueno, pues chicos, ahora vamos a continuar con los chicos ganadores del premio de oratoria, ¿vale? Muchas gracias a los 6 por vuestros cuentos. Gracias, chicos. Gracias. Radio Andel en la onda. Continuamos con nuestros alumnos. Vamos ahora con los ganadores del concurso literario en la modalidad de oratoria, ¿vale? Tenemos con nosotros a Antonio García, a Fernando Jiménez, David Arriero, Bosco López, Marcos Torres, Santiago Aparicio. Chicos, bienvenidos. Gracias. Oye, estaréis contentos, ¿no? Sí. Genial. Estáis aquí porque sois ganador y segundo clasificado de cuarto, quinto y sexto de primaria de la modalidad de oratoria de nuestro concurso, de nuestro 9º concurso literario de Andel, que este año, como tenemos el taller de radio, dijimos, oye, pues vamos a darle también un poco de importancia a los ganadores y les llevamos al taller de radio. ¿Contentos de estar en el taller de radio? Sí, muchísimo. Bueno, o sea, ha merecido mucho la pena currarse mucho los trabajos de... Bueno, los que han hecho las poesías, los que han hecho los cuentos. Vosotros lo teníais un poco más fácil, ¿no? Porque era vuestro concurso consistía en leer unos párrafos, ¿no? Sí. De La Vuelta al Mundo en 80 días. Muy bien, del libro de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, que fue el que utilizamos también para Clásicos en Familia, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué os pareció la entrega de premios? ¿Os gustó? Bastante chula. Bastante chulo. Sí. Sí. Interesante. Qué bien. Innovadora, porque estábamos en un sitio súper chulo, en la casa del lector, ¿a que sí? Oye, ¿y los premios qué tal? ¿Qué tal los premios? Bien, Muy chulos. Sí. Muy originales. Oye, ¿qué os tocó a vosotros? A ver, contarme. Venga, Bosco, a ver, ¿tú qué? A mí me tocó un libro que se llama La librería en un bosque, Sí, luego un calendario, muy bien. un cuaderno de posits, Ujú. una mochila y un diploma. Genial. David, ¿a ti? A mí me venía el diploma, una botella, un libro que se llamaba Ideafix Sí, y una mochila. muy bien. ¿A vosotros algo que os haya gustado mucho? Creo que los ganadores llevan botella todos. Sí. El calendario para todos también. Sí, el calendario. El de calendario de Moncole. Y luego cambiaba un poco el libro que le tocaba a cada uno, ¿no? Sí. Además de una pequeña agenda también. Tengo que deciros que esas pequeñas agendas nos las regaló el Ayuntamiento de Madrid, que fue un obsequio que nos dieron y estamos súper agradecidos también al Ayuntamiento de Madrid por todas esas cosas que nos van dando. Si alguien nos escucha de vuestras familias, de los que escuchen el taller de radio, si alguien quiere alguna vez aportar algún premio, algún detallito para nuestros concursos, que rápido me escriban a jlfernandez@andel.es y que nos den más cositas para entregar en los concursos, ¿a que sí? Sí. Claro, pues sí. Oye, entonces, como lo vuestro fue muy sencillo, ¿qué parte os tocó? ¿Os acordáis un poco de qué parte os tocó leer? Sí, a mí se trataba de que nos contaba que era el puerto de la Victoria de Hong Kong y se tenían que ir de China
Y entonces... En el barco, ¿no? Sí. No, antes de subirse al barco, Ajá. les llevó a una taberna Fix y entonces reveló su verdadera identidad. Qué bien, muy bien. Bueno, oye, pues nada, chicos, espero que os haya gustado venir al programa hoy también y nada, a seguir leyendo mucho, a seguir disfrutando de los concursos que hacemos en el cole. ¿Queréis dedicar un poco? Bueno, Antonio, qué palabras más bonitas para tu mamá el día de la entrega de premios en la Casa del Lector. Qué bien lo hiciste. ¿Alguno que no dijo nada quiere decir alguna cosilla ahora o pues no te escondas? Sí. ¿Sí, Santi? Quiero dar gracias a mi familia, a los profesores porque me han enseñado mucho y a mis amigos. Muy bien, genial, fantástico. Bueno, pues chicos, muchas gracias por venir. A usted, gracias. Muchísimas gracias. Chao. Damos saludos para la gente que esté escuchando este programa y muchas gracias por apoyar a Radio Andel. Vamos, Radio Andel, mola, claro que sí. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. ¡Somos las voces de Andel! Continuamos con nuestro programa El Taller de Radio Andel. Hoy estamos celebrando el Día del Libro del 23 de abril pasado, ¿verdad? Y hemos visto hasta ahora el concurso literario que hicimos para ese día y además hemos traído a nuestro estudio de radio a los alumnos de segundo A. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Gracias. Bueno, ¿estáis nerviosos? ¡Súper! Súper. Bueno, os veo súper contentos de estar aquí. Vamos a hacer 3 partes con segundo A, ¿vale? Vamos a hacer primero el equipo, vosotros sois Jasón, ¿vale? O sea que ahora estamos con los alumnos de Jasón. Luego tendremos a Príamo y a Teseo, ¿vale? Teseo primero. Vale, bueno, pues el orden no importa. Sí, lo que importa es que habléis, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del Día del Libro pasado, del 23 de abril. ¿Por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril? ¿Alguno lo sabe? Yo. Venga, a ver. Porque murieron William Shakespeare, sí. y Miguel de Cervantes. Y Miguel de Cervantes. Bueno, oye, ¿y el Día del Libro, Andel, qué os parece? Genial, me encanta. Hacemos actividades. Vale, vamos a ver, disfrazamos. vamos a ir contando poco a poco qué actividades hicimos ese día, ¿vale? Bueno, voy a... Porque tuvimos varias. Primero empezamos el Día del Libro, luego dejamos una para el viernes, el Día del Libro fue el miércoles, y el viernes hicimos otra donde os disfrazasteis también, ¿verdad? Sí. Pero el Día del Libro en sí, ¿qué actividades hicisteis? A ver, contarnos. Venga. Pues los profes hicieron un teatro. Un teatro, ¿os acordáis cómo se llamaba el teatro? Venga, Martín. ¿Cómo se llamaba el teatro? A ver. Un día en mi clase. Un día en... mi colegio. ¿En mi colegio era? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y en qué consistía? Venga. ¿Eran los profes los que hacían la obra? Sí. Sí. O sea, ¿y se vistieron ellos? ¿De qué se vistieron? A ver. De niños y un profesor. De alumnos y de profesor. Sí. De alumnos de Andel y de profesores de Andel. Y de director de la obra. Y había un director también de la obra. Bueno, ¿y en qué consistía, Gabriel? A ver, cuéntanos tú algo. ¿En qué consistía la obra? ¿Qué iban haciendo? A ver. ¿Estaban en qué representaban? ¿Estaban en una clase? ¿Sí? Sí. Sí, estaban en una clase. ¿Y se portaban bien esos alumnos? Un poco travesín. Eran un poco traviesos, ¿no? Sí. Súper. ¿Y qué más cositas hicieron? A ver. O sea, actuaron como ¡Yupi! ¡Soy Spiderman! Don José María lo hizo. Sí. ¿Y qué actores eran? A ver, ¿qué profes eran los que hacían el... Don José María. Sí. ¿Quién más? A ver. Miss Cristina. Miss Cristina. Don Fernando Barbasán. Sí. Miss Diana. Miss Diana. Don Álvaro. Don Álvaro también, sí. Y cada uno tenía un papel, ¿no? Y don Jaime. Ah, y don Jaime, que era el director de la obra, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Oye, ¿y os gustó esa obra? Sí. Me encantó. ¿Esa fue la más divertida? Sí, a mí no me encantó, lo siguiente. Yo me reí muchísimo. Bueno, sabéis que esa obra es ya súper famosa. El año pasado esa obra se llamaba Una clase divertida. Y este año se llamaba, como habéis dicho, Una clase. Un día en el Un día en mi colegio, ¿no? clase. Pues todos los años los profes
profesores de primero y segundo de primaria hacen esa obra para los alumnos. Vosotros el año pasado ya visteis la de una clase divertida también, ¿verdad? Bueno, muy bien. No, porque no estaba. Claro, Gabriel, tú eres de este año del cole, claro. Y Alonso, sí. Bueno, oye, y ¿qué más cosas os gustaron del Día del Libro? A ver. Venga, Martín, a ver. Te voy a comer. Voy a comerte. Voy a Anda. comerte. ¿Y eso en qué consistía? ¿Qué era eso? Pues, Álvaro, a ver. Creo que lo hacían, que los profesores se ponían unas máscaras Sí. Y representaban lo que iban leyendo, ¿no? Y, a ver, actores de ese... Era como un cuentacuentos hecho realidad, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué contaban, Eliseo? Era un lobo Sí. que tenía mucha hambre, que tenía un pelo en la lengua, Sí. se encontró un conejito. Y el conejito era un conejito rojo. o Blanco, sí, un conejito blanco. Y el conejito blanco dijo: No me comas, no me comas. no me comas, tienes un pelo en la lengua. Primero dijo el lobo, voy a comerte. Y dijo, no me comas, por favor. Y dijo, y además tienes un pelo en la lengua. Anda. ¿Y le ayudaron a quitarse el pelo de la lengua o no? Alonso, ¿sí? Sí. Sí, le ayudaron, ¿verdad? Sí, pero no funcionó. No funcionó. Bueno, oye, o sea que esas dos actividades os gustaron un montón, ¿no? Sí. La obra de teatro de los profes y el cuento recreado en realidad, ¿no? También el teatro de marionetas. Teatro de marionetas. Del teatro de marionetas vamos a hablar con los alumnos de Teseo, ¿vale? De segundo A. Oye, chicos, me encanta que hayáis venido y que hayáis pasado este rato conmigo en el taller de radio. ¿Os ha gustado? Sí. No, a mí no me ha gustado, me ha encantado. Bueno, oye, fantástico. Pues vamos a ver si venimos otro día más y nos lo pasamos bien también, ¿vale? Vale. Muchas gracias por venir. Adiós. Gracias. Radio Andel en la onda. Continuamos con los alumnos de segundo A. Ahora es el turno para el equipo de Teseo, que también nos va a hablar del Día del Libro que celebramos el 23 de abril. Bienvenidos, chicos. Sí, gracias. Bueno, ¿estáis nerviosos? Sí. ¿Sí? Es vuestra primera vez en el taller de radio y hoy vamos a hablar del Día del Libro. A ver qué cositas me tenéis preparadas vosotros para contarme, ¿vale? Vuestros compañeros de Jasón han hablado sobre la obra de teatro de los profes y sobre el libro Voy a comerte. ¿Vosotros recomendaríais ese libro para que la gente se lo leyera? Sí. ¿Sí? ¿Os gustó también a vosotros? Sí. Vale, genial. Oye, ¿y de qué me vais a hablar vosotros del Día del Libro? ¿Qué actividades hicisteis más aparte de esas dos? A ver, Aitor, venga. La de San Jorge de Sombras. Sí, el Teatro de Sombras, que representamos la obra de San Jorge y el dragón. Y el dragón, muy bien. ¿Qué más actividades hicimos, Matías? El de marionetas. El de marionetas, sí. ¿Y qué cuentos hicimos con el Teatro de Marionetas, Álvaro? ¿Tú te acuerdas? Acércate ya al micro, cuéntanoslo cerca del micro. Pero una pregunta, ¿saldremos en la radio del coche? Hombre, claro, tú esto ahora lo grabamos, lo ponemos en la web de Andel, mamá y papá lo miran allí y te lo ponen en el coche, sin problema, ya verás. Sí, pero me acuerdo lo del día del libro. A ver, ¿qué historias fueron las que hicimos con el Teatro de Marionetas? Pues bueno, la de los profes, las dos. Sí. Era la mejor. Esa fue la que más te gustó, ¿no? La obra de teatro. Pero Aymar, ¿cuáles fueron las marionetas? ¿Qué cuento representamos con las marionetas? La Cenicienta. La Cenicienta. Otra más, Javi. Los tres cerditos. Y los tres cerditos. Hicimos esas dos, ¿verdad? Oye, ¿y os gustaron? ¿Sí? Sí. Sí. Vale. ¿Queréis contarme algo sobre esas dos historias de marionetas o no? A ver, venga, contarnos algo. Aymar, ¿tú qué me cuentas? O Mateo, ¿tú quieres contar algo? Miguel, Javier. Cuando terminaron se pusieron a hacer lo de... Sí, hacer como la reverencia, ¿no? Para que les aplaudierais. Una foto y dijo la maestra, esta foto no me gusta. Bueno, o sea que os pareció también divertido, ¿no? Sí. Oye,
Bueno, vosotros ya lleváis 2 años en el cole, que estáis en segundo, y ¿qué os parece el Día del Libro en Andel? ¿Os gusta? Sí, bien. Sí. ¿Pero qué es lo que más os gusta de eso, Miguel Vallecillo? A ver, de ese día, ¿qué es lo que más te gusta de todo? Que nos saltamos clase. Anda, que os saltáis clase, qué morro. Sí. Hombre, pero alguna de las actividades, ¿no? Mateo, ¿tú tienes alguna así preferida de las que hicimos ese día o no? De las marionetas. O de las que te hayan gustado a ti. La de... Me gustó más la de los 3 cerditos. Muy bien. Mati, ¿a ti qué te gustó? Los disfraces. La de los disfraces. Sí. La de los disfraces lo voy a hablar ahora con vuestros compañeros de Príamo, ¿vale? Para que ellos me cuenten también algo del Día del Libro, ¿os parece? ¿Sí? Sí. Oye, pues chicos, ¿qué más, Aitor? Venga. ¿Qué quieres preguntarme algo? La de San Jorge era muy chula porque se iba cambiando el fondo. Anda, pues sí. Y aparecían como colores, ¿verdad? Sí. ¿Qué historia era esa de San Jorge, Javier? ¿Te acuerdas un poco o no? Miguel Vallecillo, a ver. La de San Jorge y el dragón. Sí. La que sale un dragón y un príncipe, digamos, Sí. que mata al dragón. Anda. Y que cuando Miguel Valero. Cuando echaban fuego eran como... no sé qué era, pero era algo raro. Bueno, tienen sus trucos los profes para hacer efectos especiales, ¿a que sí? Sí. Era como, bueno, os lo puedo decir, era un spray que echaban por la parte de atrás y parecía como que echaba humo, ¿a que sí? Yo lo vi. Y luego cambiaban los colores del escenario por la parte de atrás porque ponían diferentes cartulinas en el foco que había detrás. Claro, exacto, había diferentes colores. Javier. A ver. ¿No? Bueno, Álvaro, ¿tú qué quieres contarme? Me había dado cuenta ¿Sí? que pues ya sabía que habían cartulinas, pero lo más extraño de un teatro ¿Sí? era que ahí había visto como una marioneta que no había salido en un espectáculo, una que no había salido. Bueno, porque tenemos muchas marionetas, no solamente las que hicimos de Cenicienta y, era los un 3 monstruo. cerditos. Sí, Era un era un monstruo. monstruo. Ay, a mí los monstruos no me gustan mucho. Matías. Que al final de la actuación Sí. salió unas rosas. Salieron unas rosas, claro. Y el príncipe cogió una. Muy bien, de ahí viene Y se la dio a la princesa, claro. Fíjate, ese detalle es muy importante porque en Barcelona, por ejemplo, celebran el Día de San Jordi regalando una rosa. Y es por esta leyenda de San Jorge y el dragón. Las chicas a los chicos un libro. Y las chicas a los chicos un libro. Esa leyenda dice que el príncipe mata al dragón clavándole la espada y la sangre que cae, ¿no? Y se convierte que la sangre se cae y se convierte en rosas. Claro, Sí. de ahí viene la leyenda de San Jorge y el dragón con O las las rosas. cenizas. También, o las cenizas del dragón podrían ser. Bueno, oye chicos, pues muchas gracias por acompañarme, por estar este ratito conmigo. A ver si otro día volvemos, ¿no? ¡Sí! Vale, pues venga, chao chicos. Vamos ahora con Príamo, venga. Adiós. Chao, hasta luego. Adiós. Adiós. Radio Andel, ¡hola! Seguimos con nuestros alumnos de segundo A, ahora le toca el turno a Príamo. Bienvenidos chicos. Gracias. Bueno, seguimos hablando del Día del Libro pasado, del 23 de abril, ¿verdad? Que hicimos un montón de actividades en primero y en segundo y vuestros compañeros ya me han hablado de la obra de teatro Los Profes, del libro Voy a comerte, de las marionetas, del cuento de las marionetas que fueron Cenicienta y los 3 cerditos. ¿Qué más? ¡Ay, el teatro de sombras! Y en la esta del colegio. El conejo era el de Voy a comerte, del lobo que tenía el pelo, ¿verdad? Y también la obra del colegio. Y la obra del conejo, claro. Y Del conejo. nos queda una cosa más, una actividad más que hicimos ese día, Los disfraces. que fue Los disfraces. que teníamos que venir disfrazados de un personaje de un cuento que elegíamos, ¿verdad? O inventado. Sí. Claro. Bueno, pues oye, a ver, ¿quién me quiere decir de qué vino disfrazado y qué cuento eligió? A ver, Miguel Valero. Yo fui de Thor. De Thor.
Anda, qué bueno. ¿Y trajiste un libro para contarle a los demás o no? No. ¿No? Agustín, ¿tú? De chino. Anda, de chino. ¿Y qué libro elegiste? Uno que se me inventó mi padre. Anda, qué bueno. O sea, que papá escribe cuentos y todo. No, solo que lo que hizo es que por la noche nos cuenta un cuento, entonces se los inventa o los lee Y te los dice, ¿no? Sí. Muy bien. Oleg, ¿tú de qué viniste disfrazado? De Hulk. De Hulk, toma ya. Roque, ¿tú? De Peter de Narnia. Anda, mira. Carlos, libro. ¿Y trajiste el libro de Narnia también? ¿Leíste un poquito a tus compañeros, Roque? Sí. Muy bien, genial. Carlos, ¿tú de qué te disfrazaste? De Avatar. De Avatar, toma ya. Yo fui. ¿Tú también viniste disfrazado, Saúl? Sí, de pero pirata. es que no lo saqué. Bueno, hombre, hay que atreverse a esas cosas cuando traemos los disfraces. Carlos. Como no sabía dónde estaba el cuchillo que tenía, Sí. tenía uno y no sabía dónde estaba, no me lo traje. Bueno, no pasa nada. Iván, ¿tú de qué te disfrazaste? De Mario Bros. Anda, qué bueno. Se burlaron de él. Vaya, hombre, pues eso no está bien. Y a mí también. A los mayores. Es que los mayores... ¿Sabéis qué pasa? Que los mayores ya no se acuerdan tienen que ellos... envidia. Pero además ellos ya no se acuerdan de que ellos también venían disfrazados cuando eran como vosotros. Y se ¿A que burlaban sí? también de ellos. Bueno, Es verdad, bueno. a mí no se Pues, me han burlado. ¿sabéis lo que os digo? Para estas cosas, cuando vosotros seáis mayores como ellos, no hagáis eso. Porque a que eso está feo. Sí. Oye, y por ejemplo, Jacobo, ¿qué te parecieron los disfraces de los profes? Porque ellos también vinieron disfrazados, ¿no? Muy chulos. Sí. Jorge, ¿de qué se disfrazaron? A ver, cuéntanos. ¿Te acuerdas de algún disfraz? Don José María se disfrazó de pirata. Anda, de pirata. De Nunca Jamás. ¿Cómo se llama este hombre? Garfio. De Garfio, claro. ¿Alguno más? ¿Te acuerdas de algún disfraz más, Saúl? De Miss Cristina, que vino como una fanda ahí. Miss Cristina, ¿de qué era? Mulan. Alumno de Andel. Pero eso fue para representar la obra, ¿verdad? Era chino. Sí, pero era... Mulan. Era Mulan, claro. Miss Cristina era Mulan. Jacobo. ¿Quién más? A ver, algún disfraz más. Roque. Que don Fernando Barbasán del Betis. Anda, se disfrazó de un jugador de fútbol, ¿no? ¿Quién? ¿De quién? ¿De Isco? De Joaquín, creo que era. Sí. Agustín. Don José Luis, que se disfrazó de dar la vuelta al mundo en 80 días. Exacto, yo iba disfrazado de Willy Fox. Claro. Sí, yo me la vi, Sí. yo me la voy a ver. Anda, claro. Yo me leí el libro. Exacto. De Rigodón. Fíjate, más importante que ver las series o ver las pelis, es mucho más chulo leer los libros. Es que yo tengo los dos libros. Claro, el de pues hay que pequeñito, el fino leérselos. y el gordo. Claro. ¿Cuándo regalaste? Claro, en Clásicos en Familia, ¿que sí? El Claro. gordo molaba mucho. Sí, Jacobo. Miss Diana ¿De qué vino disfrazada de Miss Diana? Mi flautista fue Flamerín. De flautista de Jamelín. De Amelín, A ver, eso nos es. vas a regalar más cosas. Carlos, ¿tú? Cuando yo me disfracé, no se burlaron los mayores. Me dijeron, qué chulo. Claro, es que hay algunos también que seguro que les gustaron los disfraces, ¿no? Porque a lo mejor algunos vinieron de Avatar. Anda, mira. Oye, y... Le gustaron los de quinto, los de sexto y los de la ESO también. Cuando bien. iba a ver el partido. Claro. Oye, ¿y vosotros recomendaríais el Día del Libro en Andel a amigos vuestros? Sí. ¿Porque os gustó mucho? Sí. Bueno, pues eso es muy importante. Y más importante todavía es que todas esas actividades que hacemos los profes para que a vosotros os gusten, tenéis que luego en casa, ¿qué tenéis que hacer? Leer muchos libros. Porque todas esas historias están en los libros. ¿Y cómics? Y cómics también, ¿vale? Tenéis que leer mucho, ¿vale? Es que yo tengo de Tintín, de Mortadelo y Filemón y tengo tres de los gordos de Mortadelo y Filemón. Fenomenal. Tenéis que animaros a leer muchísimo, ¿vale? Yo tengo muchos. Vale. Muy bien. Vale. Bueno, pues tenemos que ir despidiendo el programa. Yo tengo a Policán 12. Policán Me he 12 leído también, entero. toma ya. Zona. Vale, pues chicos, muchas gracias por venir y estar aquí De este nada. ratito conmigo. De nada. ¿Queréis volver otro día? Sí. Pues a ver si conseguimos volver otro día. ¡Adiós!